Hermanos, agradecemos al Señor la oportunidad de compartir nuestro Instituto Bíblico. Estamos empezando la materia de libros poéticos. Ya en nuestro manual que tenemos allí podemos empezar a ver las partes de este plan de curso que, pues nos dan la estrategia de lo que esperamos ver a lo largo de 16 horas. La descripción del curso es una presentación general de las doctrinas y enseñanzas principales de los libros poéticos y una contextualización de sus principios para nuestros días. Entonces, por supuesto, la sabiduría que está en estos libros, vamos a verla en su contexto, qué valor tuvo, cómo fue importante en su momento los autores de estos libros también, pero los principios espirituales, cómo se aplican en nuestros días. Eso se llama contextualización. La duración del curso es aproximadamente 16 sesiones de 60 minutos cada una. Y aunque estamos en línea, el curso dura lo mismo, exactamente van a ser 16 horas. El libro de texto es Libros Poéticos por Pablo Hoff, es publicado por Editorial Vida. Es un libro excelente, quienes lo puedan adquirir está muy bien, pero si no pueden adquirirlo de cualquier forma con la carpeta de nuestra materia tenemos suficiente material para poder llevar adelante nuestro estudio. Los utensilios para la clase es una Biblia de estudio, un cuaderno o espacio de carpeta dedicado a esta materia, folders para archivar tareas y pluma de tinta azul o negra. Recordemos que nuestro instituto es formal, en el sentido de que cada alumno lleva sus tareas, lleva el registro de lo que está haciendo en la materia y nosotros vamos evaluando para que al final podamos dar por aprobada esta materia. Son utensilios muy sencillos que todos podemos tener para llevar un orden en esta materia. Vamos a ver los objetivos del curso, que siempre tenemos una serie de 15, 5 cognoscitivos, 5 afectivos y 5 psicomotores. Los cognoscitivos son, número 1, familiarizar al grupo con las enseñanzas espirituales en el libro de Job. Recordamos el gran valor de Job, el sufrimiento, las pérdidas tan grandes que tuvo este gran hombre de Dios, pero cómo su reacción y no apartarse de Dios nos deja una gran lección espiritual para todos los tiempos. Punto 2, exponer el incalculable valor del libro de los Salmos. Recordamos que los Salmos son, los cantos de Israel, pero heredan tanto la alabanza como concepto, pero los principios también detrás de ellos, y tenemos que ver cuál es ese gran valor que tenemos en esta parte literaria de los libros poéticos. Punto 3, aclarar en detalle los principios éticos que encontramos en el libro de Proverbios. Es una gran oportunidad para ver en detalle Proverbios. Recordamos toda la sabiduría, todo lo que sí es práctico, inmediato, para seguir a Dios, para discernir lo que nos destruye y para poder seguir lo que son virtudes delante del Señor. Punto 4, discernir el valor de la vida temporal con base en la enseñanza de Eclesiastés. Recordamos que Eclesiastés es un libro que habla mucho de la experiencia de alguien que se ha apartado de Dios. Esto es algo muy lamentable, pero era necesario que fuera parte. Dios tomó la caída de Salomón como parte de una lección para todos los creyentes que podemos llegar a caer. La meta es que no caigamos, pero este libro nos va a mostrar cómo la gente que se aleja de Dios va perdiendo sentido de la vida. Entonces, al final nos va a llamar de que el fin del hombre es estar en el Señor, estar con el Señor, y esto es el todo del hombre. Y punto 5, reconocer en el Cantar de los Cantares las cualidades para el matrimonio. Muy importante ver que el libro de Cantares no vamos a espiritualizarlo. Recordamos que muchos grupos hablan de que Cantar de los Cantares habla de Jesús con la iglesia, porque es un matrimonio, dice allí, y aunque Jesús es el esposo y la iglesia es la esposa, el principio espiritual que se aplica en el Nuevo Testamento no tiene nada que ver con este libro. Cantar de los Cantares es la gran lección sobre lo que es el matrimonio y desde el principio que se da relación a esta importantísima relación humana, la intensidad, las pérdidas, los sentimientos que podemos enfrentar, y esperamos verlo en su momento para tener una lección en esta parte de nuestra vida personal. Los objetivos afectivos, número 1, apreciar el tiempo de sufrimiento como forjador del carácter cristiano. Otra vez, basándonos en el libro de Job, el sufrimiento va a forjar nuestro carácter. No vamos a buscar el sufrimiento, nunca es agradable, pero cuando llega el sufrimiento va a forjar nuestro carácter. Vamos a ser más fuertes, vamos a tener un aprendizaje y vamos a tener un tiempo con Dios de dedicación y de revisión de nuestras conductas. Punto 2, despertar el interés por la alabanza como un estilo de vida. Otra vez, basándonos en Salmos, recordamos que la alabanza no nada más es cantar, aunque es parte de, o estar en un templo con la congregación, es muy bello cantar, pero no es todo.
La alabanza es un estilo de vida, o sea, nosotros alabamos a Dios todos los días de nuestra vida. No nada más cantando, sino cómo vivimos, cómo reaccionamos, cómo hacemos nuestra vida, cómo está nuestra casa, cómo está nuestra vida personal, y aún en las cosas que hacemos en la casa, en el trabajo, en todo lugar tenemos que ser gente que alaba al Señor, y ese concepto hay que ampliarlo para que no caigamos en el reduccionismo de pensar que la alabanza solamente son cantos. El punto 3, convencer al grupo de la inestabilidad del corazón humano. Nuevamente, basándonos en Eclesiastés, dice que es el corazón muy inestable. Salomón, con tanta sabiduría, con tanta inteligencia que Dios le dio, cayó espiritualmente de manera terrible. Y esto es mucha inestabilidad, y las pérdidas que hay, y las conductas y las malas decisiones, tenemos que revisarlas para que personalmente decidamos no apartarnos de Dios, y que también cuando alguien se esté apartando, tengamos bases para poder hablar, para poder tener compasión de las personas que caen y volverlos a la fe cristiana. Punto 4, motivar una amplia percepción sobre la naturaleza humana expuesta en Eclesiastés. Recordamos que Eclesiastés habla mucho de la naturaleza humana, cómo somos los seres humanos, cómo sentimos que al tener algunas posesiones o algunos placeres tenemos todo, pero son temporales. Finalmente, esos placeres temporales o bienes temporales hay que ponerlos en segundo lugar, y pues como dice la palabra de Dios, buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Que dejemos esa búsqueda así como totalmente insistente de personas o de bienes materiales que realmente no van a llenar nuestra vida. Y punto 5, sensibilizar a la clase de la necesidad de que nos forme como creyentes antes de tomar la decisión de casarnos. Nuevamente, esto con Cantar de los Cantares, este canto del matrimonio de Salomón, vemos la belleza del matrimonio, pero qué importante es que forjemos nuestro carácter. No que lleguemos al matrimonio para forjar el carácter, sino que ya tengamos un carácter forjado antes de tomar la decisión de casarnos. Porque muchas personas pensamos que si nos llegamos a casar, a lo mejor se arreglan nuestros problemas de carácter, o a lo mejor resolvemos algunos conflictos que no hemos resuelto, y es exactamente lo contrario. Primero hay que tener un carácter forjado, un carácter formado, conflictos resueltos, y entonces podemos llegar a casarnos, y en esa relación tan importante que no llevemos como una cantidad de conflictos no resueltos. Y entonces por eso decimos, antes de casarnos es importante que estemos formados en las cosas de Dios, en lo espiritual. Y los objetivos psicomotores, número 1, capacitar a los estudiantes para alentar bíblicamente a quienes experimentan sufrimiento. Nuevamente, basándonos en el libro de Job, es importante ver el gran sufrimiento que tuvo este hombre, las actitudes de los que eran amigos de su padre, y finalmente el consejo de un joven que da ahí como un poquito con más certeza, pero tenemos que hablar entonces de cómo tenemos misericordia con la gente que sufre. No nada más pensar que están pecando, como pasó con los amigos de Job, sino que a veces ciertamente nuestro pecado nos puede llevar a sufrir, pero no siempre sufrimos cuando pecamos. Hay ocasiones en que el sufrimiento llega por cuestiones de tentación, llega por cuestiones de ataques, situaciones naturales que vienen, o como mucho marca aquí el libro, una libertad limitada que tiene el diablo para atacarnos en lo personal, en lo físico y en lo familiar. Entonces esos ataques pueden ser manejados con la gran lección que manejó Job, y así que tengamos misericordia con la gente. Cuando encontremos a la gente que sufre, seamos gente que consuela. La iglesia cristiana tiene que ser gente que consuela, no nada más predicar o evangelizar o hacer misiones, que es importante, sino consolar. ¿Cuánto desconsuelo nos rodea? En estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo, necesitamos entonces tener pues la atención para consolar a quienes necesitan nuestra ayuda en lo espiritual. Punto 2, contribuir a la formación espiritual de nuestra iglesia adoptando los principios espirituales que encontramos en el libro de los Salmos. Nuevamente, los Salmos como fuente de, además de cantos, de todo lo que es el contexto musical que hubo en su momento, los principios espirituales. ¿Qué movió a la vida de David, de Asaf, los hijos de Coré, Moisés, todos los escritores, para poder escribir estas bellas piezas poéticas? Entonces, estos salmos nos van a formar en lo espiritual también. Decimos, es muy devocional, alabamos a Dios. Incluso hay quienes en algunas iglesias dicen, bueno, podemos leer salmos y aprendemos a orar, aprendemos a hablarle a Dios. Es muy lindo el libro, pero además de eso, ¿qué principios espirituales hay? Esas personas que escribieron, que pasaron por tiempos muy difíciles también, por batallas, por miedos, por pérdidas, por pecado. Nada menos David con el Salmo 51, pero bueno, tenemos que ser restaurados a una vida de victoria, y ahí en Salmos encontraremos muchos principios de vida, no nada más principios musicales, sino principios de vida para que podamos seguir adelante en las cosas sin apartarnos de Dios. Punto 3, adquirir la habilidad de aconsejar en nuestro ministerio tomando como base el libro de Proverbios. Otra parte importante de Proverbios son todos los consejos.
Hemos dicho que habla de ley, consejos, decretos, los estatutos de Dios, pero estos consejos que están ahí son para vivirse. Proverbios deja a la conclusión de que si aplicamos los principios de lo que Dios nos ha mostrado, somos sabios. Si no aplicamos esos principios, somos necios. Entonces vamos a aplicar los principios de Proverbios de amor, de certeza de trabajo, de cuidado, de honestidad. Todo esto que están ahí como un cúmulo de virtudes para que sean parte de nuestra vida. Que no seamos conocedores de este libro, que queremos ser conocedores, sino que seamos practicantes de los principios de este libro. Entonces vamos a ver este libro desde la manera muy práctica de cómo vamos a aplicarlo a nuestra vida cotidiana. Que no sea nada más una lectura bonita o devocional, que es bueno que lo sea, pero más allá, ¿cómo podemos cambiar? En la honestidad, en el trato con nuestros hijos. Habla mucho del consejo de padres a hijos. Y en este tiempo que tenemos una devaluación del concepto de familia como Dios la formó, pues tenemos entonces que retomar esa parte. Los padres tenemos que aconsejar a nuestros hijos y para aconsejarlos necesitamos orar, necesitamos profundizarnos con la palabra de Dios y ser formados en las cosas de Dios. Entonces, hasta bendición para la familia tomando como base el libro de Proverbios. Punto 4. Explicar el valor doctrinal del libro de Eclesiastés pese a la caída espiritual de Salomón. Nuevamente un libro complicado, Eclesiastés o el Predicador, cuando habla este hombre de que estaba, dice, debajo del sol. Recordamos que la frase es como mucho sufrimiento, así como estar bajo una aflicción muy intensa. Y la gran lección espiritual para nosotros es que no caigamos espiritualmente. Y si hemos caído, pues que nos levantemos. Porque Dios da una gran oportunidad, como dice el final del libro, decíamos, bueno, el todo del hombre es no apartarse de Dios. Temer a Jehová y no apartarse del mal. Y vienen muchos consejos para jóvenes, incluso también aquí, ¿no? Habla de que fue joven, que ahora es un rey, que es un hombre de una gran experiencia, pero dice que falló. En el sentido de buscar la sabiduría, buscar solamente lo material, buscar lo que de inmediato le gratificaba el corazón y no estaba buscando los principios espirituales de Dios. Entonces, un valor doctrinal de Eclesiastés es una formación espiritual para nosotros. Que si viene la prosperidad, así como Salomón llegó a ser un rey, que si viene la sabiduría, esa virtud tan especial que tuvo, que Dios le concedió con abundancia, bueno, todo lo que viene con esa bendición de Dios, además venga el deseo de santidad, el deseo de humildad delante del Señor, de que no caigamos en soberbia, que no caigamos en egoísmo, que no caigamos en la forma pecaminosa que tiene el mundo, sino que tengamos una vida de consagración con el Señor. Que el libro de Eclesiastés, que nos habla de un hombre que dejó de ser consagrado, muchos piensan que después Salomón se arrepintió y que finalmente regresó a las cosas de Dios, aunque los libros de Samuel, Crónicas y Reyes no son tan claros en los tiempos si esto sucedió. Esperamos que se haya sucedido para Salomón y para cualquier hombre o mujer de Dios, que teniendo los dones y la bendición de Dios, no nada más nos quedemos con esos dones, sino que estemos en santidad sirviendo hasta el final de nuestra vida. Esta fue la gran diferencia de Salomón con otros escritores, que tenían una vida de más victoria. Recordamos a Daniel, recordamos a un David que llegó a levantarse espiritualmente, pero Salomón tuvo una caída de mucho tiempo y esta caída de mucho tiempo tuvo consecuencias. Entonces es muy importante que Dios nos levante, que el Espíritu Santo use esta palabra para levantar nuestros corazones y que seamos gente firme, gente restaurada en las cosas de Dios. El punto 5 es desarrollar una plena conciencia sobre los conceptos bíblicos que son base para las relaciones de noviazgo y matrimonio cristiano. Otra vez, basándonos en el libro de Cantares, ¿qué principios encontramos ahí? Sobre el noviazgo y el matrimonio, porque recordamos que Salomón lamentablemente tuvo más de 1000 mujeres. Y ahí viene una vida de adulterio, una vida de riqueza, de prosperidad, como el mundo la ve, de manera que los hombres pudieran tener tantas mujeres y eso deshizo su vida. En lo espiritual, en lo familiar, en lo personal, le hizo mucho daño. Entonces tenemos que apartarnos del concepto mundano, del concepto de adulterio, de fornicación que el mundo tiene como muy aprobado, Dios lo ve como reprobado. Y entonces tenemos que aprender a estar en santidad y dejar que esos principios de incluso santidad antes del matrimonio, lo que sería como el noviazgo, recordamos aquí, bueno, así como en Génesis 24, todo el libro de Eclesiastés, de Cantares también habla de la vida del matrimonio. Y decíamos allá, bueno, Génesis 24, Isaac y Rebeca, respeto, santidad, tiempos, una vida de consagración, un carácter más virtuoso que con defectos, son el anhelo de cualquier persona que quiere llegar a ser un buen noviazgo o un buen matrimonio. Entonces a nuestros jóvenes que también pueden escuchar estas lecciones, para ellos en lo espiritual que se formen primero.
una formación espiritual, un crecimiento espiritual, una consagración con Dios, tomar buenas decisiones, estudiar, trabajar, hacer algo en su vida antes de casarse, porque no ver como el matrimonio como una fuga, ¿no? ¿Cuánta gente piensa que al casarse va a huir de su casa o resolver un problema económico o los hombres esperan que alguien los atienda en su casa? Son conceptos totalmente equivocados. Antes del matrimonio tenemos que ser bendecidos y formados. Alguna ocasión, un gran maestro, el pastor Samuel Ascari, decía que busquemos gente vencedora, gente victoriosa en las cosas de Dios y que no estemos tratando de rescatar o de corregir a otros antes de casarnos, sino que primero seamos corregidos nosotros y después vendrán las victorias. Pero que el matrimonio y el noviazgo no se vean como recursos de corrección, sino como una bendición de una relación. Personas sanas hacen noviazgos sanos y luego futuro serán matrimonios también sanos. Era la lección que daba este hermano. Entonces la seguimos nosotros manejando siempre. Creemos que es totalmente válida, doctrinal y bíblica, que la palabra de Dios nos forme, que nuestros jóvenes sean formados antes de empezar el noviazgo. Pero hoy que tenemos esta sociedad que presiona tanto relaciones antes de tiempo, relaciones muy expresas y muy rápidas, de solamente contacto físico, bueno, necesitamos cambiar ese concepto. Si hay necesidad del contacto físico, va a ser en su tiempo, tiene una forma de irse desarrollando, pero que no sea como un tropiezo para muchos de nuestros jóvenes. Jóvenes y señoritas que primero estén en lo espiritual bien formados antes de casarse. ¿Y qué tal en el matrimonio? Corregir todas las conductas de descuido, las conductas de desatención que tenemos. Decíamos a veces las mujeres muy enfocadas en los hijos y en la casa, el trabajo, los hombres muy enfocados siempre en el trabajo, llegando tarde, nunca encargarnos de la esposa y de los hijos. Esos descuidos tienen que desaparecer. Tenemos que desplazarlos con la enseñanza de la palabra de Dios del matrimonio. Ahí Salomón y la Sunamita decía que tenían anhelo, tenían deseo de verse, tenían una gran satisfacción de estar juntos, lo cual tiene que seguir siendo como el principio de matrimonio, que estemos contentos de estar juntos, que quitemos el concepto mundano de que nos soportamos, que en el matrimonio pues entonces solamente hay que aguantarnos y no estar pues estar lo menos posible para resistir lo menos posible esa fricción personal. Ese es un concepto equivocado. El matrimonio hay que disfrutarlo y tener una gran bendición. Las técnicas de enseñanza, como siempre, se aplicarán técnicas expositivas, individuales y grupales para adquirir los conocimientos, habilidades y expectativas propios de esta materia. Dado que vamos a ver los libros poéticos, vamos a ver de varias técnicas. Aunque ahora estamos la clase grabada y estamos a distancia física, pero trataremos de hacer un poco más dinámica la lección siempre para que podamos tener una aplicación muy práctica de estos principios y que podamos estar en interacción. Y como siempre decimos a nuestros estudiantes, estamos en contacto 24/7, cualquier comentario, cualquier palabra, cualquier pregunta que tengan, siempre es una bendición estarlos atendiendo, porque nuestro instituto es serio. Tenemos una formación de pastores y maestros con nuestro instituto y la gente de otras iglesias que nos hace favor de estar con nosotros estudiando, también es bienvenida. Cualquier pregunta, cualquier cuestión. Los requisitos del curso número 1, cumplir con las tareas asignadas en la parcelación de la materia. Recordemos que tenemos 8 tareas, cada hora par, hora 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, tenemos una tarea. Y esa tarea que se está ahí especificando hay que hacerla de manera que la podamos ir haciendo y aprender, pues tomar la base para la lección que tenemos que dar. Si alguien se atrasa con las tareas, no pasa nada. Todos podemos enfermarnos, alguna cosa viene, pero de cualquier forma les recomendamos que terminen sus tareas antes de que acabe el curso para que aprueben la tarea. Ya quienes no pueden terminar las tareas o el examen, posteriormente está abierto el tiempo para que podamos aprobar la materia, pero en este tiempo es una grande bendición que en más o menos 16 horas, 4 meses, esperamos tener esta materia completa. Número 2, participación oportuna y pertinente en las sesiones del grupo, del curso. Recordamos nuevamente que cada estudiante tiene una participación. Ahora en esta distancia ya no hay la interacción del salón, pero sí tenemos entonces cualquier pregunta, cualquier planteamiento que se haga, se puede presentar. Y definitivamente cada pregunta, cada cuestión, incluso en el WhatsApp de la materia, que ahora se llama así libros poéticos, podemos poner preguntas y cualquier cuestión que podemos contestar para que se haga muy dinámico. Y por supuesto, aún en la iglesia, cuando tengamos la bendición de estar en comunión como parte de la congregación también, ahí podemos tener cualquier pregunta, cualquier interacción respecto a esta materia. Punto 3, resolver satisfactoriamente un examen. Recordamos que el examen es una comprobación de conocimiento. ¿Qué tanto aprendimos, tanto en la técnica de enseñar como en aprenderla nosotros? Es una evaluación del curso nuestro, de los alumnos y el maestro también. Y bueno, el examen, por supuesto, nunca nos va a dar temor, ni vamos a estar esperando que no se resuelva. Gracias a Dios, nuestro grupo tiene un buen grupo de estudiantes que aplican del examen. Y ahora que se hace en línea y todo, bueno, pueden pasar la materia con toda claridad.
Punto 4, asistencia regular y puntual a por lo menos el 80% de las clases. Recordamos, aunque ahora no tenemos asistencia física del templo, pero sí estamos contando que estemos en las clases, incluso cuando las personas hacen preguntas y cuando están conectadas, estamos atentos a cualquier pregunta, a cualquier inquietud que surja, cualquier duda también. Estamos para servirles siempre. El sistema de evaluación, tarea 60%, examen 40%. Recordamos entonces que la materia está planteada de manera que no reprobemos. La idea no es que la gente acumule tareas sin realizar, sino que vayamos haciendo. Y como decimos, si la materia dura 4 meses, hagamos tarea cada 15 días. Es muy poquito. Una cuartilla, una página tamaño carta para cada 2 semanas es un regalo. Yo sé que todos tenemos trabajos, escuelas y ministerios y muchos compromisos, pero podemos ir haciendo estas tareas para poder pasar la materia. Y de esta manera nos vamos preparando para ser predicadores y maestros de la iglesia local, que esta es nuestra base para la formación que tenemos ahí. Y el examen vale 40 puntos. Entonces, también si hacemos el examen y llegamos a tener una buena calificación, esto siempre nos ayuda a subir la tarea, a subir lo que tenemos de tareas. No es para que nadie repruebe, es para que todos podamos pasar. La bibliografía, tenemos algunos libros allí. Aparte de que ya ahora en librerías hay otros libros, libros poéticos, comentarios bíblicos y autores, se pueden adquirir. No se necesitan adquirir, porque a veces son un poco costosos, pero si usted los puede comprar está bien, y si no, no pasa nada. La materia tiene la base en la carpeta que tenemos aquí. Libros recomendados de Alexander, David y Pat, los compiladores del Manual Bíblico Ilustrado, editado en Miami por Editorial Caribe. Todos estos manuales son muy buenos, tienen mucha información de contexto y a veces incluso mapas, ilustraciones, aunque ahora también están en línea y bueno, usted puede adquirir lo que quiera adquirir. De Gillis, C.O. Historia y Literatura de la Biblia, tomo 5, Buenos Aires, Casa Bautista de Publicaciones. Entonces también esta Historia y Literatura de la Biblia nos habla de una revisión de los libros poéticos en este tomo 5 de esa serie. Si lo podemos conseguir está bien. De Jamison, Roberto, Fawcett, A.R. y Brown David, Comentario Exegético y Explicativo de la Biblia, tomo 1 en El Paso, Texas, publicado por Casa Bautista de Publicaciones. También es un libro muy bueno de análisis exegético de los textos y puede ser una ayuda para la materia que estamos tomando. De Martínez José M., Hermenéutica Bíblica, editado en Barcelona por CLIE. Un libro extraordinario de hermenéutica, que es la base incluso de nuestra materia de hermenéutica, pero cualquier gente que lo pueda adquirir es un libro muy recomendable porque es muy sana, el análisis de la doctrina, y es muy ortodoxo en su análisis de la hermenéutica. Tenemos Ross Guillermo, Estudios sobre las Sagradas Escrituras, tomo 3, los libros poéticos, México, Casa de Publicaciones El Faro. No hay fecha de publicación, pero este libro también se puede conseguir y fue un libro en su momento de buena base para investigar algunos tópicos de la materia. De Schulz Samuel, habla el Antiguo Testamento, editado en Barcelona por Casa Portavoz. Es un buen libro también de consulta y se puede adquirir, está bien. De Spurgeon, por supuesto, un compilador da este libro ahí, El Tesoro de David, 2 tomos, Terraza, España. Entonces es un buen libro también de este gran predicador inglés que analiza un poco la vida de David. De Vila, Samuel y Pozo José, Comentario Simbólico Expositivo del Cantar de los Cantares, Terraza, Barcelona, editorial CLIE. Entonces también un gran autor de hace algunas décadas, Samuel Vila, y aquí con otro autor, un comentario simbólico y expositivo, dice. Entonces había que tener como las partes simbólicas de los libros y la parte expositiva, el análisis del texto de una manera exegética. Y Vila, Samuel y Ventura y David Darío Santamaría, redactores, Diccionario Bíblico Ilustrado, editado en Barcelona por Libros CLIE. También un buen diccionario que en su momento fue de gran utilidad. Ahora hay otros autores y si se pueden conseguir estos está muy bien, y si no, decimos, con nuestra carpeta tenemos suficiente material. Vamos a la parcelación de la materia. Vamos a ver los 16 temas que tenemos aquí en esta materia planteados. Recordamos que cuando se pide una tarea siempre son cortas, son de una página más o menos, y solamente es para que hagamos un análisis de lo que vamos a analizar en la materia. La hora 1 es la presentación de la materia. Es lo que estamos haciendo exactamente en este momento, presentando en la materia el plan de curso, y bueno, nada más la idea es que los estudiantes tengamos alguna aportación, alguna pregunta, alguna participación sobre lo que queremos ver. Punto 2, introducción a Job, trasfondo y propósito. Ahí decimos entonces como una introducción al libro, porque es mucha la riqueza de estos 5 libros.
lo dividimos en temas, de manera que sea un poco más diseminada la enseñanza y el trasfondo. Vamos a hablar del contexto histórico de este libro tan especial que ya hemos comentado, pero queremos ver ese contexto que dio lugar a este gran hombre de fe, a este gran hombre de estar delante de Dios, de no apartarse de Dios y de no blasfemar contra Dios, aún con un gran sufrimiento inesperado, totalmente, pues que diríamos nosotros, fuera de lo que era el plan de vida de este hombre, le trajo una gran bendición. Al final dice que conoce más a Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito del libro? Esta gran lección espiritual. La gran pregunta es, ¿por qué sufren los creyentes? Recuerde usted que muchas personas piensan que por ser creyentes no sufrimos, y eso es una gran mentira. Realmente los creyentes, por la gracia de Dios, nos bendice, nos protege, nos da una grande bendición, pero el sufrimiento es parte de la vida. Y en muchas ocasiones ese sufrimiento viene de una manera muy violenta, muy agresiva, de grandes pérdidas. Y Job nos enseña entonces a enfrentar esas pérdidas con una actitud delante del Señor. Tuvo dudas, tuvo caída espiritual, posiblemente alguna hasta depresión, se puede notar, y sin embargo siguió adelante por la pura gracia de Dios. La tarea es realizar una lista sobre las lecciones en el libro de Job. Recuerde que la forma de decir esto es nada más que usted haga de una manera personal. ¿Qué aprende de Job? Diríamos, usted puede incluso dando un vistazo general al libro, ¿qué aprende? De Job, de los 3 amigos, del otro joven que al final da un consejo, ¿qué aprende de Dios mismo? ¿Qué aprende de la labor que el diablo hace en nuestra caída espiritual o tratando de que caigamos con ese tipo de pérdidas? Hay una gran cantidad de lecciones. Entonces usted lo puede hacer como quiera, decimos, con bibliografía adicional o con la que tenemos aquí ya presentada en la materia, pero va a ser una gran lección siempre el libro de Job. Ahora 3, Job, visión panorámica, características especiales y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Son 3 temas de una materia en una hora. Realmente la visión panorámica, recordamos, siempre es un cuadro sinóptico. Tenemos que leerlos en un cuadro sinóptico para que tengamos el conocimiento principal del libro de manera pues muy gráfica, ¿no? Y también dice las características especiales. Recordamos que es un libro previo a Moisés. No se escribió en el libro de la ley porque no habla de Moisés, ni la ley ni la palabra. Incluso se dice que Job no era ni siquiera un judío. Era un hombre que estaba en aquella zona y que era tan pues conocedor de Dios y de las cosas de Dios que se tomó su testimonio. O se escribió, o tal vez él escribió su testimonio, pero no es basado en la ley. Y entonces con ese contexto nos habla como alguien que no estaba conociendo la ley, que no tenía la bendición del tabernáculo, del templo o de Moisés como profeta, este hombre que a lo mejor vivió en el mismo tiempo o previo a Moisés, sin embargo tuvo una vida de consagración y una vida de estar en las cosas de Dios. Una gran lección espiritual. Se dice que Job es uno de los gigantes de la fe. Y es un gigante de la fe porque no se apartó de Dios. De manera que cuando pasamos esas pérdidas, como le pasó a Job, la muerte de sus hijos, de 10 hijos, la pérdida de todos sus bienes económicos y luego la enfermedad, dice sarna maligna en todo el cuerpo. Imagínense qué enfermedad, qué desesperación, qué dolor tan grande. Y sin embargo, él adoraba a Jehová. La gran lección de Job es adorar a Jehová. Es decir, otros hombres como Jacob también, que adoró a Dios en su báculo, y otros como Abraham, los hombres y mujeres adoradores son los que están cumpliendo el plan de Dios. Aquellos que están quejándose, que no entienden, que se ponen rebeldes, no cumplen el plan. El plan es que adoremos a Dios pese a lo que nos llegue a suceder. Y todo lo que Job perdió es la gran medida, ¿no? Por eso decimos es un gigante en la fe. Porque a veces con muchos menores pérdidas, algunos estamos dudando o ya no queremos estar en las cosas de Dios. Sin embargo, este hombre pues es una persona que sigue en las cosas de Dios. Y el cumplimiento del Nuevo Testamento. Cada uno de los libros del Antiguo Testamento vamos a ver qué tanto se habla de ellos en el Nuevo Testamento. ¿Qué tanto se habla en el Nuevo Testamento de Job? Como persona, el sufrimiento de este hombre, los principios espirituales que hay allí, y siempre esto es una gran relación. El Nuevo Testamento como una revelación más amplia hacia el Evangelio de las Naciones, tomando una lección del Antiguo Testamento de una persona en el contexto judío, más o menos judío, nos va a llevar entonces a principios de vida, de consagración y de no buscar, decimos, el sufrimiento, pero que cuando venga no nos sorprenda y que no nos derribe tampoco. Ahora, 4, el sufrimiento de los justos, la relación de Dios con el sufrimiento. Decíamos, el gran tema de Job es un justo que sufre, un hombre que dice que hacía oración por sus hijos, por su vida en pecado, que tenía la unidad de que 10 estaban reunidos, de manera que cada uno de los 7 hombres un día a la semana reunía a toda la familia y las 3 hijas iban a esa reunión con sus 7 hermanos. O sea, qué unidad tan grande de familia. Y dice la palabra de Dios que, bueno, él oraba para que no fueran a caer en tentación o en pecado sus hijos y hacía sacrificio por ellos. Pero ellos, decíamos, a la ley de Moisés sacrificaba, o sea, hacía más de lo que su contexto le decía. No esperando nada más como extranjero lo que desean sus dioses o su contexto religioso, sino él sacrificaba y habla de Jehová.
La palabra allí que decíamos, el Shaddai, el Todopoderoso, habla de un cierto conocimiento de Dios. Y esto es base para que una persona siga adelante. ¿Qué tanto conocemos de el Shaddai? ¿Qué tanto conocemos de Dios? Y luego la relación de Dios con el sufrimiento, vemos la gran lección, que Dios no está gozándose del sufrimiento, pero desde que Adán y Eva cayeron, empezamos a morir, empezamos a enfermarnos, a tener muchas pérdidas, y entonces cuando venga el sufrimiento, Dios no nos está abandonando. Porque hay personas que piensan que cuando sufren Dios no está allí. Y decimos, bueno, cuando no siento que está Dios conmigo, es cuando más está conmigo. Cuando he tenido muerte, cuando he tenido enfermedad, cuando he tenido pérdidas económicas, ahí Dios está conmigo. No nada más en la abundancia o en el gozo, porque es muy bonito sentir ahí a Dios y es muy fácil sentir a Dios en el gozo y en la abundancia, pero qué difícil sentir que está con nosotros o saber que está con nosotros cuando estamos teniendo esas grandes pérdidas. La tarea de la hora 4 es redacte la enseñanza bíblica sobre el sufrimiento. Entonces decimos aquí, ya la enseñanza es bíblica, no el sufrimiento según la filosofía o según nosotros, sino en la palabra de Dios. Decimos, no se busca, pero cuando llega no nos va a derrotar. Tenemos que seguir adelante y aunque no lo buscamos, sí estamos con la capacidad de orar, de reunirnos, de consolarnos, de abrazarnos, de ayudarnos. Quizás lo que a Job le hizo mucha falta, alguien que lo abrazara, que le dijera que siguiera adelante, que le escuchara con amor y no nada más la crítica así como muy religiosa que tuvo de parte de 2-3 amigos. Punto 5, ahora 5, introducción a Salmos, trasfondo y propósito. Decimos el Salterio, que realmente son 5 libros. Usted recuerda que los Salmos son 5 libros, 5 divisiones del Antiguo Testamento, aunque en nuestra Biblia aparece como un libro, no hay ningún problema, ahí están compilados, pero tenemos que ver los autores. ¿Qué tal la vida que vivió David? Pérdidas, victorias, guerra, paz, todo lo que David y yo nos da una gran lección a nosotros para que estemos ahí en la alabanza con el Señor. Decimos, como son 150 salmos, qué gran lección para poder leer tal vez como devocional todos los días o parte del devocional de todos los días. Tenemos ahí mucho material para ver la alabanza y también la tristeza, ¿no? Cuando David estaba muy triste, cuando estaba caído espiritualmente, cuando estaba con muchos miedos, cuando estaba siendo atacado, bueno, hay una gran lección ahí. Hay un salmo de Moisés también de cántico, de alabanza al Señor, que reconoce quién es Dios en su grandeza, ¿no? Entonces es importantísimo este texto también. Y hay de todos los demás autores, ¿no? Decíamos Asaf, los hijos de Coré, algunos salmos compilados por el rey Ezequías, según estudiaremos en el contexto. Bueno, entonces ahí hay más o menos unos 300 años de enseñanza. Desde David hasta Ezequías, muchas lecciones que decíamos, bueno, pues la grande bendición ahí es cómo Dios bendice a los que le buscan, bendice a los que están en su plan, a los que quieren seguir, y hay muchas lecciones espirituales. El trasfondo de este libro es muy amplio, porque no nada más es un autor o una época, sino varios autores de varias épocas, y vamos a ver qué tanto aprendemos de ellos, ¿no? Decíamos, estos adoradores en el tiempo de David, Asaf, los hijos de Coré y otros más, que estaban allí en la alabanza al Señor, que eran levitas, que eran hombres de la palabra de Dios, pero que están alabando, que componen. Los hijos de Coré, qué gran lección, que Coré cayó en una división en el tiempo de Moisés, pero sus hijos siguen. Ahí vemos cómo los hijos pueden seguir en la obra de Dios, como Dios bendice, aunque hayamos tenido un mal testimonio de un antecesor nuestro, y sin embargo podemos ser gente victoriosa. Y el propósito del Salmo siempre es que estemos alabando a Dios como estilo de vida. Decíamos, no nada más como cantar, porque algunas personas decían, ¿no?, que la alabanza son cantos alegres y la adoración son cantos solemnes, y eso pues es un concepto muy equivocado. No tiene ni labor exegética, ni tiene un propósito de contexto doctrinal. Fue una interpretación que se dio hace algunas décadas, pero no es el tipo de cantos alegres o tristes, sino la actitud del corazón. Que nosotros tengamos una actitud de adorar a Dios, pase lo que pase. Que así como decimos, bueno, hoy acaba este día, pero en mi día que acaba yo alabo al Señor. Si tuve enfermedad, alabo al Señor. Si tuve pobreza, alabo al Señor. Si tuve conflictos familiares, alabo al Señor. Si tuve bendiciones, si tuve lo que sea bueno o malo para mi vida personal, de todos modos tengo que acabar alabando a Dios. Y ahí están todos los sentimientos, ¿no? Se dice que en Salmos está desde la depresión más profunda hasta la exaltación, con el Salmo 150. Entonces dice que todo lo que respira alaba a Jehová. O sea, este autor anónimo dice allí que no nada más los que conocen o en un tiempo de culto, sino siempre nada más, si respiramos, alabemos a Jehová. Y esa respiración, que es parte de la vida física o biológica, nos recuerda que al que está respirando hay que alabar al Señor. Que la alabanza sea un estilo de vida. Ese es el propósito de Salmos. Punto 6.
Y decíamos salmos, visión panorámica, características especiales y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces, la visión panorámica es otra vez la sinopsis de los salmos. Los salmos de adoración vienen con una categoría de división de muchos libros de estudio que hemos tenido, y hay algunos que hablan de los tonos, de los ritmos, hablan de los principios de la música de su tiempo, de los autores, pero también de los sentimientos. Deseamos desde la tristeza hasta la exaltación. Entonces, esa visión panorámica nos va a llevar a que pase lo que pase en nuestra vida, un salmo va a ser siempre de bendición. Si estamos pasando por tiempo difícil, de pérdida, de enfermedad, hay salmos que hablan de esto. También hay salmos que nos hablan mucho de la persecución, del pecado mismo que decíamos, cómo no estamos en la necesidad de ser restaurados, y aún en la alabanza y la exaltación, la victoria. Y habla mucho de la justicia delante de Dios también salmos, ¿no? Y hay algunas características especiales, decíamos, como son parte de ese salterio, de esa compilación de cantos judíos, pues son poesías cantadas, poesías muy bellas cantadas con una gran lección espiritual, y también su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Quizás usted sepa que uno de los libros más citados en el Nuevo Testamento es Salmos. Hay muchas citas de Jesús, de los apóstoles, del Nuevo Testamento, hablando algo de lo que se dijo en Salmos, y entonces vamos a ver cómo este cumplimiento del Nuevo Testamento da una riqueza espiritual a lo que queremos ver. La tarea de ahora 6, escriba una sinopsis sobre el libro de los Salmos. Entonces, decíamos sinopsis es así un cuadro general. No tiene que ser muy extensa, no tiene que ser muy elaborada, pero si usted ve ahí autores, David, alabanza, exaltación, tristeza, ahí podrá hacerse la tarea, ¿no? De una manera muy completa, nada más, para que vayamos pensando. Las tareas siempre nos llevan a pensar un poco más en el tema, y vamos a ver los salmos ahora desde un punto de vista doctrinal. Cómo los salmos me enseñan en tiempos difíciles, cómo en los salmos me sirven en tiempos de gozo también. Punto 7, la alabanza, es un tema especial que viene aquí, que en Salmos habla mucho de la alabanza. Vamos a hablar de la alabanza desde el punto de vista de Dios. ¿Qué tal es la alabanza como un medio de vida? Para que estemos exaltando al Señor, para que estemos en las cosas de Dios, para que no nos apartemos de Dios, para que siempre en nuestro corazón aprendamos a alabar al Señor. Que no nada más en el día de culto, que es bonito, pero es una bendición, sino que todos los días de nuestra vida. Aún los días más aciagos, de más pérdidas, de enfermedad, ¿qué tal la muerte de un ser querido? Los días muy difíciles, aún ahí alabemos al Señor. Cuando nosotros alabamos a Dios en tiempos difíciles, somos adoradores. No gente de culto, que es bueno ser gente de culto, pero gente de vida. ¿Qué tal hemos visto personas que en tiempo de pérdida de un ser querido, tiempo de una gran enfermedad, tiempos incluso de estar perdiendo la vida personal, están alabando al Señor? Esa gente da una lección importantísima de cómo Dios bendice, en tiempos de mucha bendición y en tiempos de mucho conflicto personal. No importa el tiempo, importa la actitud. Entonces la alabanza va a ser ese medio por el cual Dios nos ha dado la grande bendición de que siempre estemos adorándole a pesar de lo que estamos pasando. La hora 8, introducción a Proverbios, trasfondo y propósito. Otra vez, Proverbios decíamos desde un punto de vista doctrinal, ¿qué trasfondo hay? Que el gran autor, que es Salomón, principalmente de muchos salmos, proverbios, pero no todos. Al final hay otros autores, incluso extranjeros. Hay 2 autores cananeos al final de Proverbios, y bueno, como 2 cananeos, otra vez como Job, extranjeros, escribiendo, siendo reconocidos, hablando de Dios. Y entonces vemos cómo Dios es universal. No nada más, aunque en la Biblia del Antiguo Testamento es muy judío el enfoque, hay algunos autores, como en el caso de Job, y de aquí tenemos 2 autores en los proverbios que no eran exactamente judíos, y vamos a hablar cómo estas personas, sin ser parte del pacto, sin estar con la ley de Dios, adoraban a Dios. Y estos autores, y por supuesto Salomón con tanta sabiduría, tiene mucho que decir. Tiene mucho que decir respecto a lo que es una vida de sabiduría. Recuerda que también va con justicia. O sea, no nada más es una sabiduría cúltica o de apariencia, sino de justicia. Dice que seamos justos. En las pesas justas está la bendición de Dios. A Dios le desagrada el robo, a Dios le desagrada todo tipo de fraude, le desagradan las palabras deshonestas. Entonces vamos a hablar mucho de esa ética. ¿Qué tal ver a Proverbios como una base de la ética cristiana? Para jóvenes, para adultos, para matrimonios, que nuestra conducta sea corregida con este libro. Porque necesitamos ser corregidos. No somos perfectos, necesitamos ser corregidos. Entonces, vamos a ver ahí en Proverbios cómo ser gente realmente justa. El trasfondo, decíamos, de los varios autores, ¿qué tal un rey como Salomón? Toda la riqueza, toda la bendición que tuvo, que lamentablemente permitió su corazón. Y después, cuando él cae espiritualmente, se levanta después. Vemos esto en el Eclesiastés. Pero los otros autores no. Hay otros autores ahí, proverbios, que están bien delante de Dios y con su justicia. 2 cananeos muy destacados. Bueno, hay muchas lecciones que podemos. Y el propósito de Proverbios es que tengamos esa base para la ética. Mucha gente diría, no hay base ética, sí, nada más Proverbios.
Toda la Biblia tiene base ética, pero este libro enfáticamente. Y como a veces siempre decimos, dado que son 31 capítulos, puede ser la lectura diaria, la lectura devocional para la persona, para la familia, para el matrimonio incluso, donde leyendo la palabra vamos viendo el tema. El tema del día son toda esa diversidad de tópicos sobre justicia, sobre santidad, sobre verdad, sobre trabajo, sobre virtudes y defectos, sobre la corrección que hace Dios, sobre los padres que tienen que dar consejo a sus hijos. Y el propósito es dar esa lección y ese consejo para que lo apliquemos en nuestra vida. La tarea de la hora 8 dice, enliste las enseñanzas de Proverbios. Recuerde, son muchas palabras allí. A lo mejor ya en esta materia, a la hora que estemos dando este material, ya tendremos mucho material, pero nada más viendo Proverbios. Hablamos de justicia, de terquedad, hablamos de sabiduría, hablamos de justicia, de piedad, de impiedad, de hablar, de callar. Hablamos de muchas cualidades y defectos de los seres humanos, las cualidades para enfatizarles y los defectos para poderlos ir quitando. Hora 9. Proverbios, visión panorámica, características especiales y cumplimiento en Nuevo Testamento. Otra vez, la sinopsis. Vamos a dar una sinopsis de lo que es Proverbios, de manera general, los temas principales para que los vayamos manejando. La materia del instituto es para que los conozcamos. Posiblemente las hemos visto, algunos de ellos, o ya tomamos algunas materias relacionadas, o hemos estudiado Proverbios, pero finalmente queremos ver cómo este libro tan rico en contenido de conducta nos va a dar una sinopsis de temas, una sinopsis de justicia, de verdad y bueno, de andar en santidad delante del Señor. Características especiales, decimos, aunque es sabiduría pues oriental, dichos muy concretos, a veces incluso dichos un poco grotescos, porque las palabras que usan son fuertes, ¿no? Y esos dichos grotescos, aún así, algo hay que aprender de ellos. Cómo dejar esos defectos, esas personas que nos hacen daño, o nosotros dejar de ser personas que hacen daño, que aprendamos a ser personas que hacen bien. Ahora 10, el tema es el corazón. Nuevamente decimos un tema especial y decíamos en la mente hebrea, el corazón no son sentimientos, porque esto es mucho de la cultura occidental. Nosotros como mexicanos decimos que queremos con el corazón, que se nos enternece el corazón, pero en la cultura antigua y Nuevo Testamento el corazón es el centro de la sabiduría. Y es el centro de los pensamientos. Entonces vamos a hablar de cómo necesitamos llegar a la sabiduría a través de revisar nuestros pensamientos. Que pensemos bien, que nos corrijamos en lo que pensamos para que lleguemos a ser gente que está en las cosas de Dios. Dice en la hora 10 que enseña la Biblia sobre el corazón. Decíamos, ahí usted puede buscar, aunque ya la materia tiene la base textual para esto, pero hay muchas incluso concordancias bíblicas, ¿no? Sobre el corazón, que habla del corazón que es perverso, que es engañoso, que a veces, bueno, alaba a Dios y a veces no alaba a Dios, y habla de lo que nosotros somos realmente. El corazón como reflejo de lo que somos. Hora 11, introducción a Eclesiastés, trasfondo y propósito. Recordamos que Eclesiastés es el predicador, la parte de mucha enseñanza de Salomón respecto a cómo corregir la vida. Cómo corregir la vida cuando se ha caído espiritualmente. Lamentamos mucho la gran caída espiritual de Salomón, pero aún en su caída, Dios tomó su vida para darle lecciones de vida, de corrección y de que también podamos, deseamos, compartir con quienes han caído y pueden tener una bendición. Aún en medio de la caída, somos llamados a la restauración. Dios siempre quiere restaurarnos. Hora 12, Eclesiastés, visión panorámica, características especiales y cumplimiento en el Nuevo Testamento. Entonces decíamos una sinopsis de Eclesiastés, temas de la depresión, temas del sufrimiento, de las pérdidas, de los dolores equivocados y cómo al final corrigiendo el camino, buscando a Dios. Cuando dice busca a Dios porque esto es el todo del hombre, esa es la gran meta. Que busquemos a Dios a pesar de lo que estamos viviendo, que busquemos a Dios a pesar de lo que estamos perdiendo o ganando y que corrijamos nuestro carácter y nuestra vida. La tarea para la hora 12 es cuál es su opinión sobre Eclesiastés. Recuerde, usted puede ser libre en su opinión. ¿Qué aprende de este hombre que aunque se cayó espiritualmente tuvo lecciones que dar, los principales temas que habla? Es un libro no muy largo realmente, pero podemos ver ahí algunas lecciones, sobre todo de ética y de corrección. Hora 13 es la naturaleza humana. Vamos a hablar ahí como un tópico especial. ¿Qué habla la Biblia de la naturaleza humana? ¿Qué tal espíritu, alma y cuerpo? ¿Cómo somos tentados? ¿Cómo bendecimos? ¿Cómo usamos parte de lo que Dios nos ha formado para bendecirle? ¿O cómo puede ser parte de lo que somos una base de lo que nos hace llevar a caer? Espiritualmente llegamos a caer. Bueno, hora 14, introducción a Cantares, trasfondo y propósito. Decimos otra vez el libro del matrimonio de Salomón con la Sunamita y cómo hay un deseo, hay una preparación, hay algunos otros actores secundarios en el libro, pero finalmente la tónica de esta poesía es que tengamos un matrimonio de bendición, que seamos corregidos en el matrimonio, decíamos, ¿no? Y decíamos de una manera amplia de la sexualidad también. Entonces vamos a hablar un poquito de ese tema y será visto desde un enfoque totalmente bíblico, aunque bueno, es una parte.
La Biblia habla otras partes más que dan el contexto temático, pero esta parte de lo que es el noviazgo, el matrimonio y una vida de esfuerzo mutuo para seguir en las cosas de Dios, será la gran lección. Si las enseñanzas en Cantares decíamos, bueno, pues son esas, nada menos estar en las cosas de Dios, el noviazgo que esté en santidad, el matrimonio que esté bien delante de Dios y que tengamos una vida en la cual Dios nos corrige en todo. El matrimonio y la familia. Hora 15, Cantares, visión panorámica, características y cumplimiento en el Nuevo Testamento. También, como los demás libros que estamos viendo, ¿qué tal una sinopsis de este libro de los Cantares? Y Cantar de los Cantares, y viendo ahí a Salomón, viendo a la Sunamita, y viendo cómo ese matrimonio ya a una realización, pero también hay pérdidas. También hay sufrimientos, también hay desacuerdos, también hay falta de comprensión a veces, hay que corregir muchas conductas. ¿Y cómo se cumple en el Nuevo Testamento? El libro de los Cantares tiene alguna enseñanza en cuanto al Nuevo Testamento. En la hora 16 tenemos la evaluación de la materia y vamos a dar las aportaciones de los libros poéticos como tarea. ¿Qué aportan los 5 libros? Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantar de los Cantares, que nos enseñan. Esa tarea se hace con una compilación final de los libros y que aprendemos de ellos. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que Dios los siga bendiciendo.